sí es importante que me indiquen qué webinars quiere asistir y demás. ¿Cómo me escuchan en este momento? Alguien que me dé un poquito de feedback al respecto. Hola, hola, hola. ¿Alguno me escucha? Hola, buenos días. ¿Alguno me escucha en este momento? Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan en este momento? Alguien que por favor me dé un feedback. Ok. ¿Cómo estamos aquí en este momento? ¿Me escuchan? ¿En qué condición? Ok. Bueno, creo que llevaba 2 minutos hablando completamente solo porque nadie me escuchaba. Nuevamente, muy buenos días para todos ustedes. Espero que sus familias, allegados, estén bien de salud, que esta situación pues no les haya afectado. Esto lo hago porque muchas personas son nuevas en esta serie de webinars. Ya este es nuestro 6º webinar. Creo que tenemos una buena afluencia de personas. Hemos arrancado pues, digamos, a realizar una serie de eventos que nuestra primera serie culminaría el día de hoy y tendríamos desde mañana el inicio de una nueva serie de eventos, de webinars, de los cuales seguramente algunos de ustedes, si no todos, recibieron un correo electrónico con un formato en PDF o simplemente una hoja en PDF que les permitía hacer un link con mi correo electrónico para enviar a cuál de los webinars querían asistir. Vamos a continuar con la misma metodología. Aquellos webinars a los que ustedes quieran asistir, simplemente me envían un correo electrónico y quedan inmediatamente inscritos en una base de datos para cada uno de los webinars que estamos dictando. Insisto, seguiremos en esta serie de webinars. Muy desafortunadamente para muchos, solamente en este momento están disponibles en español. Se están preparando algunos webinars en inglés y desafortunadamente pues todavía no tenemos planeado los webinars en portugués. Esto básicamente porque tenemos cierta similitud en el lenguaje y para los señores y señoritas que asisten de Brasil, lo que su idioma nativo es el portugués, pues afortunadamente para muchos de ellos ha sido bastante fácil el entenderme el español. Si no me entienden por completo, insisto, estas grabaciones, estos webinars quedan grabados y vamos a ustedes a entregárselos en un link para que los puedan ver posteriormente. Y aquellos que surjan dudas o que definitivamente no terminen entendiendo lo que se dice en el webinar, pues simplemente con mucho gusto pueden escribirme un correo de forma directa y yo les haré respuesta de todas sus preguntas. Nuevamente bienvenidos, entonces vamos a seguir con este webinar que debió ser el primero en ser dictado, pero por condiciones técnicas, no de mi parte, sino por condiciones técnicas del proveedor de servicio de la plataforma que íbamos a utilizar anteriormente,
en donde exige casi que la sumatoria de personas que existen al webinar como ancho de banda para poderse ejecutar. Estoy en una casa bastante aislada de la ciudad principal y pues esto equivale a que he tenido dificultades en mi comunicación. Reducida, pero no del todo aislada. Entonces vamos a comenzar con este webinar. Cualquier duda, la misma metodología, por favor, lo dejamos para el final de la conversación, debido a que no puedo habilitar el micrófono para todo el mundo por condiciones de tiempo y metodología de la plataforma. ¿De dónde nace esto de las tecnologías digitales? En el mundo en general, hay un afán, hay una cierta velocidad por eliminar cualquier tecnología análoga que exista en el tema de comunicaciones, especialmente en comunicaciones de tipo inalámbrico. Muchos países ya han entrado en la onda, y digo entrar en la onda es, han sido conscientes que sus tecnologías están un poco quedadas y han entrado en el afán de regular, de sacar a través de los entes regulatorios normatividad para que los sistemas analógicos se eliminen, se acaben, exista el famoso apagón analógico. Ese apagón analógico, muchos países han entrado, insisto, a decir que lo van a cumplir en determinados periodos. Ya no ha sido tan marcada, básicamente por varias condiciones. La primera condición es que ha sido un poco difícil por parte de los entes reguladores saber cómo se regula en el aspecto de radio de doble vía. Es fácil determinar en temas o en condicionamientos de lo que tiene que ver con televisión, con radio de broadcasting o las emisoras de radio, y en otros aspectos de comunicaciones como microondas y demás. Pero en radio de doble vía el conocimiento que hay sobre esta tecnología es muy bajo y algunos países simplemente han esperado a que otros tomen la determinación, o algunos han sido un poco tajantes y dicen: me acojo simplemente a la regulación de uso de ancho de banda del espectro radioeléctrico y pare de contar. Entonces, basado en esto, pues surgen algunas tecnologías que algunos países han empezado a adoptar, y pues vamos a hablar en el curso de esta charla respecto a estas tecnologías. Volviendo al tema de qué países han arrancado con esto, muchos han tratado de hacer ese cambio tecnológico, como el caso de México, República Dominicana, Uruguay, que dijeron: vamos a irnos hasta el año 2015. En el 2015 para nosotros será la fecha límite del apagón analógico. Como pues creo que todos sabemos, esas fechas han sido prácticamente imposibles de cumplir en un 100% de apagón analógico. Seguramente en televisión, seguramente en radio de broadcasting, etcétera, se habrán cumplido para estos países, pero en radio de doble vía no. Y de hecho en México hasta hace muy poco ha empezado a existir un reordenamiento del espectro radioeléctrico. Ha empezado a existir algunas de las regulaciones para el ámbito de radio de doble vía. De resto, en otros países aún seguimos, bueno, en todos los países realmente aún seguimos teniendo venta y comercialización de radios de tipo analógico, que son los que cumplen pues con lo que los clientes hoy en día tienen. Muchas redes analógicas aún siguen en funcionamiento y las personas no han tomado la determinación de cambiarse a digital.
Sin embargo, desde el año 2010 más o menos, pues hay insisto, es esta charla que estamos haciendo. Hoy creo que mi internet continúa estando un poco mal. Sin embargo, pues espero sepan disculparme si tengo que salirme eventualmente de ahí, de esa pantalla. Muy bien. Decíamos, para el 2016 Paraguay, luego tuvimos Chile, Panamá, Costa Rica. El caso de Costa Rica, hay algunos de nuestros asistentes, sabemos que eso no se pudo cumplir. Hoy en día se ha hecho una extensión de ese periodo, pero en Costa Rica pues hay al menos de lo que conocemos nosotros y probablemente más adelante alguien me pueda colaborar en esto, hay ya una regulación que nos permite, o que le permite al país, que permite al país de Costa Rica cobrar por uso de espectro. Entonces, un usuario que está utilizando una red analógica, por decir algo, en 25 kilohertz, tendrá que pagar mucho más que una persona o un usuario que tenga una red digital en 6.25. Más adelante me van a comprender un poquito más lo que tiene que ver con el ancho de banda. Ecuador, Brasil, bueno, en general todos los países en Latinoamérica se han propuesto tener unas fechas específicas. Alguno que ha sido un poco más consciente ha sido Perú, y dijo, no, yo me voy hasta el 2024, pues fecha que tiene todavía en proceso y en procedimientos para la digitalización completa de sus sistemas. Otros países simplemente no han pensado siquiera cuándo van a hacer esto. Tengo un poco de desconocimiento sobre algunos países de Centroamérica. En ellos hay regulaciones locales, en algunos de ellos se hace énfasis en la digitalización, en otros simplemente continúan teniéndolo sin una fecha límite específica. ¿Por qué hablo esto? Insisto, porque hay varios protocolos o varios estándares a nivel mundial basados en metodologías y en tecnologías específicas de modulación que hoy en día están comandando lo que nosotros llamamos la migración analógica a digital. Dentro de esos estándares digitales de radio de doble vía, hay algunas metodologías, una metodología que se llama la FDMA, que es su sigla en inglés es Frequency Division Multiple Access, y la metodología TDMA, que es Time Division Multiple Access. FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia, y la TDMA, que es acceso múltiple por división de tiempo. Estas metodologías han sido adoptadas por uno y otro fabricante. Cada una de las metodologías de modulación o de transporte de data están con ventajas y desventajas. Hoy, yo siendo un poquito sincero y totalmente neutral, no hay la metodología perfecta. No podemos decir que FDMA o TDMA son las metodologías adecuadas y perfectas para los sistemas de comunicaciones. Lo que sí podemos asegurar, y es parte de esta charla, es que hay algunas bondades que tenemos que resaltar, y esas bondades a veces o en muchos aspectos superan entre una y otra tecnología. Entonces, tratando de hacer algo gráfico, como siempre les he dicho, yo trato de ser muy gráfico y por eso en mis presentaciones tal vez no hay mucho contenido escrito, sino es más gráfico. Trato de hacer ver cómo son los estándares. El FDMA es un estándar en donde vamos a tener
una doble capacidad de uso en un solo ancho de banda. En este caso, si representásemos un ancho de banda de 12.5 kHz, tendríamos una doble capacidad de transmisión independiente dentro de ese ancho de banda. Versus TDMA, donde la capacidad de transmisión es básicamente bajada en un elemento con separaciones. Ha destinado que la metodología a seguir va a ser la metodología FDMA o el estándar FDMA. Esto es debido a las múltiples características o las múltiples ventajas que tiene la tecnología FDMA. Lo digo con conocimiento de causa. Trabajé anteriormente para otro fabricante con el cual duré varios años trabajando y pues por obvias razones teníamos la forma de tal vez tratar de sobrellevar que TDM era mejor. Hoy, ya habiendo probado seriamente, digo seriamente, es con redes bastante grandes, con usuarios de alta categoría y con muchas terminales, redes gigantes de más de 2.000 usuarios, hoy me encuentro en la posición de que FDMA es una tecnología que ofrece muchas más bondades en cuanto a lo que buscamos. Es decir, ¿qué es lo que buscamos en un sistema de comunicaciones? Tener altas capacidades, tener una gran calidad en el audio, mejor cobertura y demás cosas de estas. Eso, desafortunadamente, con algunas tecnologías no se puede tener en TDM. Eso nos lleva a concluir muchas cosas que vamos a irlas desglosando poco a poco en el curso de la charla. Y es el por qué elegir o por qué ICOM ha elegido una tecnología FDMA y definitivamente cierra la puerta para hacer una tecnología TDMA. El primero es más del 65% de las terminales en el mundo utilizan tecnologías FDMA. Digo terminales a terminales de radio de doble vía. En el mundo hay un poco más de 100 millones de terminales, de 60 millones de terminales, de las cuales alrededor del 65%, tal vez un poco más de 40 millones de terminales, equivalen a terminales que tienen un protocolo en FDMA. La migración de análogo a digital en protocolos FDMA por sus características de modulación, y discúlpenme si hablo un poquito técnico, pero pues este es un tema netamente técnico. Las características de modulación y demás son muy parecidas a las de FDMA. Análogo es muy parecido al FDMA porque la modulación es FM o modulación por frecuencia. Entonces nos lleva a que la migración es bastante sencilla. Esto se ve en la electrónica de los equipos. Los equipos necesitan hacer menos trabajo en una tecnología FDMA que en una tecnología TDMA. Electrónicamente hablando, en la construcción, etcétera, los componentes internos de los equipos tienen que ser mucho más digamos grandes, hay que colocar muchos más componentes en un equipo TDMA que en un equipo FDMA. Y algunos indican que TDMA es mejor porque el ahorro de batería. De hecho, hay gráficas en donde se muestra que el uso de los time slots permiten ahorrar hasta un 40% del tiempo. Aquí es donde siempre hago la misma pregunta y desafortunadamente pues no podemos escuchar respuestas, pero pues la pregunta normal es ¿cuánto dura
la batería del celular o del teléfono móvil en algunos de ustedes. Seguramente algunos dirán 8 horas, otros dirán 12 horas, otros dirán simplemente 4 horas, otros mucho menos tiempo. Y eso depende, independiente de que todos tuviéramos el mismo teléfono móvil, eso depende del tiempo de uso que nosotros tengamos en él. Hay personas que pueden durar hasta 48 horas, pero simplemente no lo utilizan. Esto mismo sucede en un radio de doble vía, dependiendo del tipo de uso que se le dé. Si yo al radio le tengo todas las funcionalidades activas y demás, pues obviamente me durará menos la batería que lo que dura en una persona que no lo utilice tanto. Entonces, yo siempre he estado muy en desacuerdo en colocar los tiempos de uso de batería, porque muchas personas no comprenden qué es el estándar 5590, que es el estándar en el cual se basa los tiempos de duración de una batería. Cuando se habla de tiempos de duración de una batería, se cuentan básicamente los porcentajes de tiempo en el que el radio está transmitiendo, los porcentajes de tiempo del radio en que está recibiendo y el porcentaje de tiempo que está en stand-by o en espera. Entonces, esos estándares, en este caso el 5590, es 5% del tiempo de recepción, 5% del tiempo en transmisión y 90% del tiempo en stand-by. Basados en eso, entonces se sacan unos promedios en donde una batería puede durar 14 horas, 12 horas, 19 horas, 16 horas, etcétera. Pero es, insisto, algo subjetivo y teórico porque no se puede tener ese tiempo en la práctica. La mayoría de protocolos en el mundo están basados sobre FDMA. Hoy vamos a hablar simplemente del protocolo NXDN, pero tenemos protocolos como DPMR, que es un protocolo que nace de ETSI, que es la entidad que comanda o que regula el espectro radioeléctrico en Europa, creador también del DMR. Sin embargo, se dieron cuenta que DMR en Europa no era lo suficientemente amplio, entonces se saca un protocolo llamado DPMR que tiene muy similares funcionalidades a los DMR, solo que con algunas características de mayor eficiencia en cantidad y volumen. P25 fase 1, los que conocen un poquitito de radio de comunicaciones, sabemos que P25 es un estándar para seguridad pública establecido básicamente por un fabricante norteamericano que se convirtió en un estándar, insisto, para el sector de seguridad pública y hoy en día lo utilizan muchas entidades de gobierno, caso de policía, ejército y demás, en muchos países. Para mi concepto, y esto es un concepto muy personal, esto no lo puedo generalizar. En mi concepto, P25 tuvo un gran error al poner su fase 2 en TDMA, que es el que ustedes ven enfrente de color turquesa. Ese P25 fase 2, para aquellos que lo han implementado, que no son muchos países en Latinoamérica, tienen inconvenientes porque es los usuarios que estaban acostumbrados a tener P25 fase 1 estaban acostumbrados a un muy buen audio, a una cobertura bastante amplia y demás, y al pasarse a P25 fase 2 han encontrado que han tenido que colocar muchos más sitios de transmisión, el audio cambia un poquito, muchos de ellos lo asemejan hacia una persona borracha, borracha es aquel que ha bebido bastante licor, entonces oyen en el audio de transmisión, se escucha bastante distorsionado. Eso equivale, insisto, a que para mi concepto personal, no lo puedo generalizar, es mi concepto personal y pues basado en la experiencia que tengo en campo, poquito más de 30 años les decía, pues cometieron un error. Tenemos Tetrapol,
un sistema de troncalizado terrestre que ha sido pues bastante popularizado en muchos sectores. Hoy en día se tiene Tetra y Tetra fase 2, por llamarlo de alguna forma, que es realmente Tetra TETS, que es un aumento en la cantidad de transporte de datos. Aquellos que han trabajado con Tetra, pues saben que es un protocolo bastante eficiente, es bastante bueno, pero es más eficiente para el transporte de datos que para el transporte de voz por sus anchos de banda y demás. Obvio, la voz también es digital, la voz se convierte en datos, pero funciona muy bien, especialmente para grandes volúmenes de transporte de datos. Y tenemos otros protocolos, como ven allí, el AX, el RNT, etcétera. Estos son protocolos basados en alta tecnología de transporte de datos, de seguridad y demás, que hoy en día están siendo usados básicamente en Japón, pero la tendencia es que empiecen a cubrir algunos otros sectores en el mundo. En TDMA pues tenemos básicamente 4 protocolos, de los cuales tenemos que descartar uno, que es el PDT. PDT es un estándar básicamente para la policía china y ese estándar no puede ser comercializado a nivel mundial. Es un sistema troncalizado privado para la policía china. Por tal razón, nace dentro de esas tecnologías emergentes, nace algo que se llama el NXDN, sigla que significa Next Generation Digital Narrowband. La sigla hoy está, digamos, siendo ampliada para indicar un poco más de cubrimiento y es de la nueva generación de radio profesional terrestre o la tecnología digital para radios terrestres, en donde básicamente se centra en una eficiencia de espectro y algunas otras condiciones más. Esta tecnología nace por allá en el año 2003 en una alianza que hace ICOM con el fabricante Kenwood, en donde sacan un protocolo, por llamarlo inicialmente de alguna forma, un protocolo que empieza a tener modulación de tipo digital para poder transportar la data y hacer mucho más eficiente el uso de espectro. Realmente el problema hoy a nivel mundial es el uso de espectro. Estamos sin ese recurso que hoy en día los gobiernos manejan, que es el espectro radioeléctrico. Al tener menos capacidad de frecuencias y mayor cantidad de usuarios, pues algunos usuarios se van a ver afectados. Desafortunadamente, el espectro es algo que no podemos percibir, es algo que no podemos controlar fácilmente, sino a través de regulaciones y siendo un poquito estrictos en la parte de anchos de banda. Entonces, insisto, hoy la tecnología lleva a que las comunicaciones inalámbricas sean mucho más amplias, que cada vez se esté eliminando mucho más la utilización de cables para la transmisión de datos y por eso nos estamos viendo en la necesidad de encontrar tecnologías que utilicen anchos de banda mucho más pequeños y mucho más eficientes. Entonces, basados en eso, ICOM y Kenwood se alían para poder hacer este protocolo que fue lanzado en el 2004 como un estándar de carácter internacional. Para el 2005 se anunció el protocolo en una de las ferias que les comentaba en algún otro webinar, más importantes que hay en el sector de comunicaciones inalámbricas, que es el IWC.
Para el 2006 ya había producto en el mercado, producto que pues era funcional, ya se transmitía de forma digital, ya se modulaba de forma digital y pues esto daba eficiencia en el transporte de la voz. Para el 2008, pese a que ya era un estándar internacional, se formaliza este estándar y se crea una página en donde se empezó a publicar básicamente todas las características del protocolo y demás, llamada nxdnforum.com, página que ustedes pueden acceder sin ningún inconveniente. Allí van a encontrar quiénes somos los fabricantes del protocolo, los parámetros para la fabricación y demás. Y si alguno de ustedes es, por decir, algún desarrollador o es un fabricante de hardware o es un fabricante de stacks de comunicaciones en protocolos TCP/IP y demás y que quieran fabricar o quieran desarrollar para protocolo NXDN, se pueden inscribir sin ningún inconveniente y bueno, lo que no sé cuánto pueda costar, pero pueden hacer parte de la membresía de este grupo. Para 2009, apenas un año después de creado el forum, se lanza al mercado todo lo que tiene que ver con la suite de trunking tipo C. El troncalizado tipo C es un troncalizado con control centralizado. Ese control centralizado exige que se tenga un canal de control en cada uno de los sitios de transmisión y demás. Pero para ese momento, insisto, se saca un protocolo bastante estable en troncalizado C. Algunos que conocen sobre el protocolo DMR sabrán que pues esta historia en DMR pues todavía ni siquiera se había cumplido para DMR, que fue creado en el 2005. Es un protocolo pues aunque más nuevo, con menores características. El troncalizado viene a aparecer casi que en el 2012 versus el troncalizado de NXDN aparece en el 2009. Para el de 2010, Etsy, creador de DMR, le pide a ICOM que podamos desarrollar un protocolo similar a DMR, con características similares, pero basados en FDMA. Y se crea un protocolo llamado DPMR, Digital Private Mobile Radio. Este protocolo es un protocolo bastante eficiente, también basado en FDMA y que permite pues la vinculación de radios de diferentes categorías en DMR, obviamente. Digo diferentes categorías, es en niveles de los radios, en sistemas troncalizados, en sistemas de bastante eficiencia. La única, digamos, variación con respecto a NXDN es que es un protocolo un poco más light, un protocolo con menores características, especialmente en la parte de seguridad. Sin embargo, ya para el año anterior, pues DPMR ha empezado a solicitar y ya está desarrollado características de seguridad porque se ha implementado en muchos sectores, especialmente de seguridad pública. Para 2011 se crea el troncalizado tipo D, como sale la suite al mercado del troncalizado tipo D, troncalizado que hablábamos el día anterior, que es un troncalizado que no requiere un control, un canal de control en el sitio de transmisión, ni tampoco tiene la gestión centralizada, sino es de gestión distribuida o de control distribuido, lo que permite que cada uno de los sitios de transmisión tenga su propia inteligencia y no dependan de un control central. En el 2012 se da apertura al estándar para que sea un estándar público. Esto indica que hoy en día, y como se los comentaba hace unos minutos atrás, cualquier persona pueda acceder a ese estándar y pueda desarrollar o fabricar o aportar al estándar sin ningún inconveniente.
Para el 2017 llega una noticia bastante importante para NXDN, y es que la ITU, la International Telecommunications Unit, lo nombró o le dio el aval o certificó que NXDN era un protocolo apto, CAI, en la sigla, pronunciándolo en español, pero realmente la sigla CAI. La sigla CAI es el Common Air Interface, quiere decir que certifica que NXDN es un protocolo estándar para radios móviles terrestres. Quedamos a la misma altura que un protocolo como P25 o un protocolo Tetra. DMR aún no ha sido o no ha llegado a este tipo de certificaciones. Y no ha llegado a estas certificaciones básicamente por una razón, es que todavía no se ha considerado en el mundo que un protocolo en TDMA que no sea Tetra llegue a servir como una red de emisión crítica. La red de emisión crítica pues requiere de una eficiencia muy alta de espectro, y hoy en día los únicos que han calificado para esto son redes de la importancia de un P25 o un Tetra, y en este caso ahora de NXDN. Ustedes lo pueden observar en esta página web. Ahí está el reporte, en se describe en un pequeño como de unas 16 páginas, se describe, vamos a ver más adelante, y adicional a esto también indican la eficiencia de espectro. Sobre todo está muy basado en el tema de eficiencia de espectro de este protocolo. Fabricantes son muchos, son alrededor de unos 30 fabricantes los que hoy en día están dentro de NXDN. Encontramos por obvias razones a ICOM, somos precursores de la tecnología. Tenemos a Kenwood, precursor de la tecnología, y algunos otros fabricantes se han empezado a ingresar, el caso de Hytera y demás. Fabricantes que hoy, aunque pertenecen al protocolo, han tomado, el caso específico de Hytera, tomó su decisión de solamente fabricar en protocolos TDMA, excepto uno que otro producto que tiene en Europa en DPMR. Los fabricantes pues tienen que cumplir con algunas características. Dentro de los fabricantes miembros del estándar pues tenemos fabricantes de infraestructura y terminales de radio, como el caso de ICOM. Hay fabricantes de semiconductores que son los que permiten el desarrollo de algunos microprocesadores y demás componentes que llevan internamente los radios. Desarrolladores de aplicaciones, hay bastantes desarrolladores de aplicaciones, personas que desarrollan software para poder gestionar los radios, fabricantes de equipos de medición, ustedes vieron allí a Coham, a Citron y otros que permiten eso, algunos otros desarrolladores de protocolos de almacenamiento y stack de comunicaciones, y administradores del estándar. Dentro de NXDN tenemos a ETSI, tenemos la FCC y tenemos algunos otros administradores y reguladores del espectro radioeléctrico que permiten que todos los fabricantes que estemos dentro de ese estándar internacional cumplamos con las características del estándar y no nos salgamos de esos parámetros. NXDN está dividido en 3 niveles. Un nivel básico o el primer nivel de comunicaciones es el nivel de comunicaciones punto a punto o comunicaciones a través de un repetidor. Tal vez lo hablábamos ayer, una comunicación punto a punto es una comunicación que se hace de radio a radio sin pasar a través de un sistema de comunicaciones, y tenemos el convencional a través de repetidor. Ya esto es un sistema de comunicaciones que requiere pues
un repetidor, un equipo repetidor. O podríamos tener una conectividad de multisitio. El convencional multisitio también está considerado como de primer nivel, que es la amplitud de cobertura sin necesariamente tener amplitud de capacidad. Insisto en lo que hablábamos el día de ayer. El segundo nivel es el troncalizado tipo C. El troncalizado tipo C, que lo hemos repetido en algunos, o lo he repetido en algunos slides, es un troncalizado que tiene un canal de control en cada uno de los sitios de transmisión y tiene un controlador central, o es el control del sistema depende de un equipo central, y ese equipo central pues puede ser en software o hardware, es el que dictamina o el que permite digamos, la distribución de las llamadas en el sistema. Si bien es muy eficiente en tiempo, tiene algunas deficiencias en el tema de asignación de llamadas porque tiene dependencia del administrador central. Esta red pues también es multisitios, etcétera, pero insisto, requiere un controlador central, que ese controlador central puede ser en software y hardware, requiere un controlador de sitio, que generalmente es una computadora que va en cada uno de los sitios de transmisión, más un canal de control, que ese no se puede utilizar para la transmisión ni de voz ni de datos. Y el troncalizado tipo D es un troncalizado con gestión distribuida, quiere decir que uno de los sitios de transmisión tiene su requerimos de hacer unas inversiones en controladores de sitio versus el troncalizado tipo C. Permítanme un momentito que creo que me salí. Listo. Les decía, solo protocolo NXDN de esos más o menos 40 millones de terminales, tenemos casi el 10% de esas terminales, las tenemos en NXDN hoy en día instaladas, funcionando. Sin embargo, pues este número ha ido cambiando año tras año, porque vuelvo a nombrar el tema de los protocolos. Algunos tienen sus bondades y deficiencias. Muchos se han encontrado las bondades que tiene los protocolos, el protocolo en este caso NXDN versus el protocolo DMR, y muchos se han volcado de DMR hacia NXDN, así estos no sean compatibles, así les haya tocado cambiar absolutamente toda la infraestructura. Esto, insisto, porque permite mayores bondades de control y mayores bondades especialmente en cobertura y cantidad de usuarios. ¿Dónde es utilizado esto? Pues no hay un mercado específico. Realmente todos los mercados que requieran una comunicación de radio de doble vía pueden utilizar NXDN. Básicamente es basado en las bondades y las funcionalidades que entregamos cada uno de los fabricantes. Entonces, ICOM como tal, desde el 2008 lanzamos nuestro sistema digital llamado IDAS, ICOM Digital Advanced System. Esto no es un protocolo propietario, esto es simplemente una marca comercial. Esta marca comercial involucra que todo lo que trabajamos con ICOM Digital Advanced System son sistemas digitales basados en NXDN. Esto es porque en muchas licitaciones que se han hecho a nivel América, especialmente, ¿no? Realmente aquí en América tenemos grandes competidores, pero muchos de ellos les gusta hablar mal de su competencia y desafortunadamente han indicado que ICOM con
AIDAS tiene un protocolo propietario que es cerrado, que solamente sirve en las terminales de ICO, y esto es falso. Insisto, nosotros nos basamos en un estándar internacional, es un estándar abierto en donde pertenecen muchos fabricantes y damos cumplimiento estricto a la normatividad impuesta por NXDN Forum para la fabricación de nuestras terminales. Entonces, volvemos a insistir, AIDAS simplemente significa el nombre comercial que le damos a todas nuestras terminales digitales. Si hablásemos del uso del espectro, entonces encontramos que el uso de espectro en FM pues es un uso completo de un ancho de banda específico, en este caso analógico, si nos basáramos en 12.5, que es el estándar internacional desde el 2011 más o menos, que la FCC y la ETSI pidió que se cancelaran o se abolieran de alguna forma todos se abolieran absolutamente todos los anchos de banda de 25 kHz. Sin embargo, hoy sabemos que en muchos países de Latinoamérica hay básicamente la utilización de muchos sistemas sobre 25 kHz. En el caso de AIDAS, pues podemos usar anchos de banda de esa equivalencia pues es una equivalencia teórica, porque realmente se está utilizando el ancho de 12.5 kHz y no es una utilización eficiente del espectro, porque se quiera o no, se divida o no en tiempos de transmisión, el ancho de banda utilizado será 12.5 kHz. Cuando hablamos de ese ancho de banda de 12.5 kHz y que nosotros lo podemos utilizar en 6.25, nos encontramos con que al tener dos portadoras de 6.25 kHz, estamos prácticamente duplicando la capacidad de canal, porque son dos canales completamente independientes. Los 6.25 kHz se pueden colocar a transmitir, como se ve en la gráfica, adyacentes uno con el otro. Algunas personas defendiendo a TDMA indican que se está incumpliendo con las regulaciones de algunos países. Eso termina siendo no muy cierto. El problema de algunos países es que muchos países no entienden el proceso de división de frecuencia sobre un ancho de banda. Lo entienden bien para sistemas de telefonía móvil, en donde el operador celular tiene un ancho de banda gigantesco y divide ese ancho de banda en subcanales o en pequeños canales de transmisión. FDMA es básicamente lo mismo. El espectro radioeléctrico nosotros lo podemos utilizar eficientemente en anchos de banda de 6.25 sin que un canal tenga afectación sobre el otro. Algunos dicen, no, es que eso tan pegado puede generar batidos de comunicación y terminando anulando una señal con otra. No, realmente no sucede esto. La modulación que se hace en 4 niveles en FSK es una modulación bastante precisa y no permite la intermodulación entre los dos canales adyacentes. De hecho, hoy ICOM está trabajando en anchos de banda de 3.125 kHz. Eso equivale a comunicaciones mucho más eficientes. Obviamente, la afectación que se podría tener es que el transporte de datos se va a ver disminuido en velocidad casi que a la mitad. Entonces, se está trabajando para no perder tanta velocidad en el transporte de datos y que la voz continúe siendo con
un audio bastante claro. En los canales de 12.5 kHz fueron aprobados por la FCC desde el 2012. Era lo que les decía, desde el 2011 salió una regulación prohibiendo el uso de anchos de banda 25 kHz. Hoy en día, en todos los países se debe tener, sé que algunos no, pero en todos los países se debe tener anchos de banda de 12.5 kHz. Y si en ese caso nosotros podemos mejorar la eficiencia del espectro, una persona que esté pagando por un espectro de 12.5 kHz podría tener dos infraestructuras independientes a 12.5 sin ningún inconveniente. Y si llegásemos a lanzar los 3.125, pues yo creo que haríamos la posibilidad de utilizar hasta 4 canales en estos anchos de banda de 12.5 kHz. Oh my God. Ok. Tenemos entonces que una de las características principales es la mejor calidad de audio. Muchos copiaron esta figura, digo muchos, es otros fabricantes copiaron esta gráfica en cuanto a sistemas digitales. Realmente esta gráfica nace de un sistema de comunicaciones XDN, en donde en digital tenemos una eficiencia en la comunicación, en el audio percibido por el usuario receptor. Si lo hiciéramos gráficamente, encontramos que el análogo, a medida de que nos vamos distanciando del sitio emisor de la transmisión, es decir, a medida que nos alejamos del transmisor, estamos teniendo un desvanecimiento alto en la señal. Esto equivale a que muchas personas que hemos estado en radio durante mucho tiempo, empezamos a escuchar en la transmisión la fusión de la voz con estática, sonando pues bastante degradado el audio de la conversación. Mientras que en digital definitivamente tenemos un audio bastante claro y la única condición, y por eso ustedes ven un descenso de la curva de eficiencia en la gráfica, casi que vertical, porque o hay o no hay audio, pero el audio no se degrada con la distancia, sino que simplemente conserva sus mismas características de intensidad y de modulación. Comparando las calidades de audio, también hemos comparado calidades de audio en sistemas digitales con 12.5 y con 6.25. Aquellos usuarios que tienen sistemas digitales de 12.5, TDMA, sabrán que tienen una muy buena calidad de audio, pero sus coberturas probablemente son un poco más reducidas. Aquellos que tienen sistemas digitales de 6.25 podrán comprobar que han adquirido incluso mayor cobertura con los sistemas NXDN. Esto es básicamente por la calidad de audio. Si nosotros tratáramos de hacer un símil de cómo sonaría, vamos a ver si esto me funciona y si ustedes me pueden escuchar. Encontramos que un sistema analógico a cortas distancias sonaría algo así. Ustedes me pueden indicar si escucharon algo o simplemente fui yo el único que pude escuchar. Ok, creo que no. Entonces permítanme un momento, voy a Muy bien. Vamos a repetir.
Ahora sí se pudo escuchar. Discúlpenme, alguno de ustedes que me pueda indicar. Ok, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta en background o hay una fusión entre una estática, un ruido versus la voz. Y eso que estamos hablando de una comunicación relativamente cortas distancias. ¿Sí? Esto sería a largas distancias. El ruido sería un poco mayor. Si hablamos de digital, pues así sean largas distancias o cortas distancias. No vamos a tener absolutamente ninguna fusión de ruido con el ambiente, con lo que nosotros pues estamos tratando de eliminar con estos sistemas digitales. Esto es básicamente porque en analógico es muy difícil hacer la filtración de un ruido. En digital pues tenemos sistemas de conversión de digital a analógico y de analógico a digital, y nos permite filtrar absolutamente todos los ruidos. Digital tiene mayor cobertura. Si nosotros hiciéramos el análisis uplink quiere decir desde la terminal de radio, desde el radio portátil hacia un sitio de transmisión, encontramos que en analógico un radio eficiente de comunicaciones sería más o menos unos 12 millas, unos 20 kilómetros. Eso sería una comunicación aceptable en radios analógicos. Haciendo esta misma prueba versus lo que nos puede dar un sistema analógico. Comparado con un sistema digital en DMR, algunos de nuestros distribuidores han hecho esas pruebas y han encontrado que definitivamente DMR tiene menor cobertura que lo que tiene NXDN. La fácil migración, tal vez algunos de ustedes me escucharon en los webinars que tuvimos con respecto a las terminales de radio, el F1100D, el 52D y el 3400D. La facilidad que tenemos de tener canales mixtos o de hacer migraciones de análogo a digital. Esto básicamente lo que nos permite es que un radio pueda tener una conversación en análoga sin ningún inconveniente, ya sea punto a punto o a través de un repetidor. Vamos a tener comunicaciones sin ningún problema. La otra es receptor mixto, recibiendo en análogo y transmitiendo en digital. Entonces los radios digitales pueden recibir en análogo y pueden transmitir en digital. Por obvias razones solamente se hablarían con radios digitales. O si quisiéramos hablarnos en digital a través de un repetidor, podemos hacer la conversión de digital a análogo para podernos comunicar con una flota analógica. Y viceversa, recibiendo en digital y transmitiendo en análogo, entonces entre dos radios digitales se puede hablar y podrían transmitir la información en forma analógica. Y eso pues también a través de un repetidor. Las otras funciones que tenemos en el NXDN, en este caso en AIDAS, es la llamada a la flota. En análogo es bien difícil hacer esto. En digital, pues termina siendo un poco más fácil y es simplemente con un ID general podemos realizar una llamada a toda la flota sin ningún inconveniente. Todos los usuarios que estén correctamente programados podrían recibir la instrucción, ya sea desde un software o a través de un radio con cierta jerarquía, hacer una comunicación general con todos los usuarios sin importar en qué grupo ellos se encuentren. La llamada de grupo, pues básicamente la que se realiza comúnmente y es el poder hablar entre usuarios que tengan la misma identificación de comunicación en el aire.
Y la otra son las llamadas de tipo privado o selectivo, en donde independiente de que el usuario pertenezca a un grupo, etcétera, podemos hacer una conversación de forma directa sin pedirle a ese usuario que cambie de canal ni nada de estas cosas, simplemente de forma directa sobre el usuario. Si se dan cuenta en las gráficas que tengo, simplemente estoy dibujando un usuario con un radio en la mano, en este caso una persona con mayor jerarquía que las demás para que pueda realizar estas funcionalidades, y la otra es como unas pantallas de computadora en donde básicamente esta gestión también la podemos hacer desde un software de gestión o desde el software de radio virtual que tiene ICOM, que también está a disposición de ustedes. Algunas otras funcionalidades, tenemos la mensajería de texto y esta mensajería de texto también se combina con mensajería de estado. La mensajería de texto son mensajes cortos, en algunos dependiendo de digamos, del modelo del radio, recibirán solamente 64 caracteres, otros 128, otros mayor cantidad de caracteres. Y la de estado es una funcionalidad específica que se le atribuye a los radios para que ellos mismos respondan a determinadas interrogaciones. Por decir algo, lo que veíamos de un usuario que quiere salir a cenar y no quiere que lo molesten, simplemente si alguien le genera una llamada de tipo privado a ese usuario, el radio podría responder sin necesidad de que el usuario intervenga, responder que está en una cena o que está fuera del horario laboral, etcétera, y no tendría ningún inconveniente. La aplicación del radio es básicamente la funcionalidad que nos permite saber si el radio está encendido o apagado o si está en zona de cobertura o no. Obviamente no hay una diferenciación entre si está encendido o fuera de cobertura, pero pues podemos saber si el radio está encendido y en zona de cobertura, porque el radio retornaría un mensaje de estado indicando que efectivamente está en zona de cobertura. La otra es la llamada de alerta. Algunos confunden la llamada de alerta con un sistema de emergencia. No, la llamada de alerta es la famosa llamada perdida. La llamada perdida que se utiliza mucho en telefonía móvil, en donde un usuario que no tiene la capacidad de responder o no tiene la capacidad de llamar, le aparece en su display, o aquellos radios que no tienen display, les va a sonar un tono indicándoles que alguien los llamó de forma privada. Si esa llamada se realiza y el usuario se da cuenta de que el radio tiene una llamada perdida o tiene un tono de llamada perdida, el usuario simplemente con presionar PTT va a retornar la llamada de forma privada a quien se la originó. Eso se llama un call alert o una llamada de alerta. Tenemos el matar un radio. Básicamente la funcionalidad de matar un radio es deshabilitarlo por completo y borrarle la programación. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en la condición de que por alguna razón un radio ha salido, se ha extraviado, etcétera, pues simplemente le enviamos este comando y vamos a deshabilitar y a borrar la programación de este radio. Esto en algunos de los modelos solamente funciona la deshabilitación, en algunos modelos más avanzados de media y alta gama funciona también el borrado o la desprogramación. El aturdir el radio es una deshabilitación temporal o premeditada. Es cuando yo quisiera que mi radio por alguna razón quedara inhabilitado en recepción y transmisión, o quedara inhabilitado solamente en transmisión. Es decir, yo puedo aturdir el radio y el radio pueda quedar hábil para escuchar, pero no para transmitir. O
simplemente puedo inhabilitarlo en recepción y transmisión y quedaría como si el radio estuviese deshabilitado. El aturdir el radio no le da ningún mensaje al usuario. El usuario puede seguir cambiando canales y demás, diferente a la funcionalidad de matar el radio, que sí aparece un mensaje en donde dice el radio está completamente deshabilitado. Sistemas de emergencia. Pues existen varios sistemas de emergencia, pero pues el principal es el que se hace de forma premeditada en cuanto a poder oprimir el botón de emergencia de la radio, el botón naranja que está en la parte superior al lado de los controles de volumen y de selector de canales, en donde el radio genera un sistema de emergencia previamente programado de diferentes condiciones. Lo explicamos cuando hablamos de las terminales de radio, en donde puede el radio generar una sirena o sonar bastante fuerte o simplemente abrir el micrófono y demás. Entonces, estas son las condiciones de emergencia. Estas condiciones de emergencia igual son controladas a través de un software o a través de un radio con cierta jerarquía. Dentro de los sistemas de emergencia también tenemos el trabajador solitario. Hemos hablado del trabajador solitario, que nos permite controlar una persona que está trabajando aislada de un grupo para que se reporte cada X tiempo. Si esta persona no lo realiza, ese reporte, simplemente el usuario ese radio va a generar un sistema de emergencia. El hombre caído, similar, el radio generalmente debe estar en la posición vertical. Si por alguna razón toma la posición de horizontal, el radio genera un sistema de emergencia si el usuario no lo retorna a su posición vertical. Y el monitoreo remoto es la capacidad que se tiene en un sistema de emergencia, esto para algunos países donde hay prohibición de escuchar las conversaciones o abrir el micrófono de un radio, porque puede ser penalizado. En sistemas de emergencia, cuando abrimos el micrófono de forma remota de un radio, pudiendo escuchar todo el viento de los radios, que básicamente lo que está indicando es hacer lo que se llama el AVL, que es el seguimiento vehicular. Es una sigla que se ha adoptado para un tracking de GPS. Realmente es el poder hacer seguimiento, ya sea de personas o de vehículos, etcétera, sobre un mapa, sobre un posicionamiento específico, en donde se transmiten las coordenadas de geoposicionamiento a través de sistemas de RF. Y finalmente, pues las comunicaciones seguras, encripción. Todos nuestros sistemas digitales tienen la capacidad del scrambling digital o de la encripción digital. El primero es una encripción básica de 15 bits que nos permite tener hasta 32.767 llaves de encripción. Esto es, para muchos sistemas es más que suficiente. Sin embargo, hay entidades, especialmente de seguridad pública, que exigen una encripción superior. Encripciones como la AES, que su sigla en inglés es el Advanced Encryption Standard. Es una encripción muy utilizada para enlaces microondas e incluso para sistemas bancarios. Y hoy en día aparece también otra encripción, que es la encripción DES, el Data Encryption Standard, que es una encripción más enfocada hacia datos. Sin embargo, pues datos son todo lo que nosotros transmitimos a través de los sistemas digitales, ya sea voz o mensajería, GPS y demás. Espero no haberles quitado mucho tiempo. Hoy me pasé un poco del tiempo pronosticado, pero pues comprenderán, esto es un tema bien importante y por eso quería hacer el webinar desde el principio. ¿Alguna pregunta? Sé que a algunos se les cortó el audio, a otros a veces se les desaparecía la imagen. Insisto,
y me disculpan, sigo insistiendo, desafortunadamente a veces la eficiencia de mi canal de comunicación de internet no es muy buena. Pregunta de Aquileo, la encripción AES y ¿de cuántos bits son? Hay encripciones de 128 y 256 bits. Esta encripción es básicamente un licenciamiento que se debe solicitar a ICOM en el momento en que se requiera. Para nosotros en este momento en ICOM solamente tenemos en terminales portátiles las series F3400D y 4400D, a las cuales se les puede poner esta encripción. Y para otras terminales existe una tarjeta, pero solamente en las terminales de alta gama. Ninguna terminal de baja gama tiene encripción AES-MIDES. El webinar, yo les voy a hacer llegar el link del webinar para que ustedes lo puedan volver a escuchar, para que ustedes puedan volver a entrar y nuevamente desglosarlo. Y como les decía al principio, cualquier pregunta, con mucho gusto, ustedes me pueden contactar de forma directa. De igual forma, les voy a hacer llegar la presentación para que ustedes puedan también pues, tenerlo como una herramienta de trabajo. Lo único condicionamiento es que no es un material de distribución modificable, es decir, el material que yo les entrego es simplemente una presentación en PDF debido a que no podemos entregar ningún material de tipo modificable. ¿Alguna otra pregunta? O si indican, podemos dejar esto cerrado para el día de hoy y los esperaría para el día de mañana, en donde vamos a hablar de los sistemas de comunicación inalámbricos, mal llamados Wi-Fi. Realmente son comunicaciones inalámbricas en áreas locales. Con mucho gusto. Tenemos otra pregunta. Algunos de la competencia argumentan que los repetidores mototurbo etcétera manejan dos canales en un repetidor y los repetidores FR5000 en digital no. ¿Qué hay de cierto? Sí, es cierto. Lo comentaba algunos bueno, todos los protocolos tienen ventajas y desventajas. Sobre DMR podría hablarles bastantes horas. Es un protocolo bueno, no estoy hablando mal del protocolo, pero tiene una gran deficiencia. Al ser un protocolo de acceso múltiple por división de tiempo, las terminales, las infraestructuras tienen que estar muy bien sincronizadas. En el webinar de Simulcast hablamos un poquitito sobre los delays, sobre el desfase que tienen las señales en el aire, y al llegar a las zonas de traslape, pues se ve mucho más profundizado esto. También existe otro efecto, aparte de todos, que es el multipath, que en este caso es la reflexión o el rebote de la señal. El multipath o el multicamino es un aspecto físico en las señales inalámbricas que se da por el choque de las señales en muros de concreto, en árboles, en infraestructuras metálicas y demás, en donde la señal al chocar y no poder hacer penetración, ese rebote cambia de fase la señal, y eso hace que se pierda completamente el sincronismo en sistemas sincronizados como lo es DMR. En este caso, los señores fabricantes de Motorola y de Hytera. Esto equivale a que hay mayor probabilidad, y estoy hablando de un porcentaje bastante alto, de que
un sistema DMR pierda conversaciones versus un sistema NXDN, en este caso un sistema AIDAS. ¿Qué desventaja tenemos? Tenemos que nosotros necesitamos una infraestructura completa para cada uno de nuestros canales de 6.25. Si en 12.5 vamos a colocar 2 canales, vamos a necesitar 2 repetidoras, cosa que en TDMA no. ¿Por qué? Porque en TDMA se hace una transmisión por separación de tiempo y no por división de frecuencia. Es por eso la razón. Luego, sí es cierto que DMR o los fabricantes de DMR es una de sus, digamos, sus argumentos de pelea para con NXDN, y es que ellos tienen 2 canales de comunicación en una sola repetidora. Inmer, ¿alguna información del problema de fase 2 DMR? DMR no tiene fase 2 todavía, lo que tiene fase 2 es P25, lo podríamos hablar de pronto en privado para que tengas argumentos un poquito más valederos, sobre todo en lo que estamos llevando, en ese proceso que estamos llevando allá en El Salvador. A ver si me está pasando aquí algo. A ver. Vamos a hacer un webinar de RCFS 10. Muchas gracias. Puede ser uno de los webinars próximos. De hecho, les agradezco a ustedes cualquier sugerencia de webinar. En este caso, vamos a poder hacer uno de RCFS 10. Claro, lo podemos montar después de que pasemos sobre la introducción hacia el portafolio marino y aéreo, que serían los siguientes webinars. Estamos de acuerdo, José. Todos tenemos argumentos, obviamente, para hacer resaltar las bondades que tiene cada uno de nuestros sistemas en Latinoamérica, y pues tenemos que reconocerlo. Hay un fabricante grande, en el caso de Motorola, que inició la comercialización en América, pues obviamente hace casi 75 años, y pues mover a un lado a este fabricante es muy bueno, tiene buenos productos. Pues muchos iniciaron el proceso de desarrollar en DMR. Caso de Sepura en su momento, hace muchos años atrás, Sepura inició un proceso de desarrollo en DMR y le fue muy mal, muy mal. Tuvieron que recoger producto en toda Latinoamérica, etcétera. Eso fue un desastre. Hytera ha ido en un muy buen crecimiento. Kenwood creo que también ha hecho una buena labor, respetable en DMR, pero ICOM no ha querido caer en ese juego, y es básicamente ¿por qué? Porque no quisiera en ningún momento que por algún error, por alguna situación específica de mal comportamiento de las terminales por el tipo de protocolo, termina siendo las personas, el usuario final, terminan digamos culpando al fabricante de que eso no les funciona. El que ha estado un poquito inmerso en la situación, tanto a Motorola como a Hytera, incluso a Kenwood y a algunos otros fabricantes de DMR, les ha ido mal en sus comienzos, e incluso algunos de ellos siguen luchando porque el protocolo tiene inconvenientes.
y eso es lo que queremos evitar por parte de ICOM, que pudiese llegar a suceder. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Agradezco nuevamente a todos los que se quedaron hasta el final. Algunos de ustedes tuvieron que abandonar debido al tiempo. Gracias nuevamente. Nos veríamos mañana más o menos a la misma hora, si todo nos sale bien y si Dios lo permite. Estén muy bien, muy buen día.